Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de SQL Server y bueno, en esta ocasión vamos a pasar a papel, digamos, el modelo entidad-relación que teníamos en el anterior vídeo, ¿no? Aunque el objetivo principal de este curso es aprender a utilizar el Management Studio, es importante tener claro qué base de datos estamos diseñando y cómo la queremos diseñar, ¿no? Para ello decidí crear, cuando estaba pensando este curso, este módulo de entidad-relación en el que al menos pues veíamos cómo plantear el problema de una manera conceptual utilizando el modelo entidad-relación y posteriormente pues pasándolo, digamos, a un modelo relacional de base de datos, ¿no? Un modelo de tablas que será el que posteriormente creemos en el siguiente vídeo. Ya en el siguiente vídeo empezaremos el módulo en el que vamos a crear realmente nuestra base de datos, digamos de una manera física, en el que vamos a crear ya nuestras tablas, y en este último vídeo de este módulo pues vamos a ver cómo pasar el modelo entidad-relación a un modelo de tablas y a dar unas pinceladas sobre normalización. Antes de mostraros el diagrama de tablas que he creado, o el modelo, digamos, relacional, porque todavía no son las tablas que vamos a crear en nuestra base de datos y digamos que es similar a un esbozo que hubiéramos hecho en papel, pues deciros algunos conceptos, ¿no? En este diagrama que estáis viendo aquí pues tenemos 5 entidades: la entidad cliente, la entidad pedido, la entidad líneas de pedido, la entidad producto y tenemos también la entidad factura, ¿no? A su vez tenemos relaciones y normalmente cuando queremos pasar un diagrama entidad-relación a tablas, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Las entidades, normalmente cada entidad del modelo entidad-relación pues suele generar una tabla. Dicha tabla contiene como columnas cada uno de los atributos de las entidades, es decir, pues cada uno de estos atributos pues será una columna. Además, lo que puede contener también son otras columnas como motivo de las relaciones que estamos creando, ¿no? En este caso, a lo mejor el atributo ID cliente que tenemos aquí puesto, si no hubiéramos tenido tan claro o si yo no hubiera tenido tan claro cómo iba a ser luego el diseño de base de datos, pues quizás nos podríamos haber ahorrado aquí el atributo ID cliente y luego hubiera que haberlo añadido en el diagrama de tablas, ¿no? Pero digamos que este ejemplo es bastante simple el que he preparado y pues yo tenía bastante claro cuáles de los atributos iban a ser luego columnas. Contaros que además luego puede contener otras columnas fruto de relaciones, normalmente 1n con otras entidades, que es lo que acabo de decir, y normalmente pues esto, las entidades van a generar casi siempre una tabla, bueno, por no decir siempre una tabla en nuestro luego diagrama de tablas, el que vamos a ver ahora. Y luego pues las relaciones, que son estas que tenéis aquí. En nuestro caso, dependiendo de cómo sean las cardinalidades de las relaciones, en nuestro caso son todas 1n o 1,1, como esta que tenemos aquí, pues pueden generar una tabla o por el contrario traducirse en columnas dentro de las tablas que tenemos asociadas en las entidades. En nuestro caso, como todas las relaciones que tenemos son 1n o 1,1, pues lo hemos podido solventar metiendo una columna en algunas de las dos tablas que van a crear la entidad. Es decir, en este caso, cada cliente puede hacer 1n pedidos, pues en la tabla pedido metemos la columna ID cliente y con esto pues hemos resuelto el posible conflicto que sería el de tener que crear una tabla intermedia que relacionara esto, ¿no? Esto normalmente con las relaciones 1 a n pues se puede evitar, pero si la relación fuera n a m, es decir, uno a muchos, o sea, varios a varios, sí que pudiera darse el caso que tuviéramos que crear una tabla intermedia para las relaciones que sean de este tipo. En este caso, por ejemplo, si no tuviéramos aquí la entidad de líneas pedido y hubiéramos hecho directamente la vinculación que n pedidos pueden tener n productos, pues quizá podríamos estar en ese caso, ¿no? En este caso, como hemos metido aquí, digamos, ya la entidad intermedia líneas pedido, pues nos hemos evitado esta posible casuística. Así que en nuestro caso pues va a ser bastante simple el paso a tablas. Si no hubiéramos puesto, como digo, esta entidad, la entidad líneas pedido, y hubiéramos dibujado nuestro diagrama diciendo que n pedidos pueden tener n productos, pues sí pudiéramos haberse dado el caso de que esto fuera una tabla intermedia, porque al fin y al cabo, si veis, en la tabla de líneas pedido lo que hace es vincular el pedido con el producto. Es similar, digamos, a una tabla que relaciona dos entidades. Así que bueno, dichas estas pinceladas, digamos que tenía pendientes de decir antes de mostrar el diagrama de base de datos, pues voy a mostraros ya el diagrama de base de datos que he pintado, digamos, sobre papel. Posteriormente, en el siguiente vídeo empezaremos a crear ya nuestra base de datos en el Management Studio y luego ya pues veremos cómo crear las diferentes tablas. En un principio, la idea es crear una tabla cliente, una tabla pedido, una tabla líneas pedido, una tabla producto y una tabla factura. Y la idea es que la tabla cliente vamos a tener como clave primaria, con este PK se identifica lo que son las claves primarias. Con esto identificamos lo que es la clave primaria de la relación, es decir,
la columna por la que vamos a identificar que si este valor es único, pues no va a haber registros repetidos. Es decir, en este caso, lo que vamos a tener en un futuro es que solo puede haber un ID cliente cuyo identificador de ID cliente sea el 1. Solo puede haber un ID cliente cuyo identificador de ID cliente sea el 2. Y luego hemos decidido ir definiendo los diferentes campos. Comentaros que aquí en este pequeño esquema que he hecho para que tengamos claro cuando empecemos a hacer nuestro diseño ya real de base de datos, pues no he mencionado los campos que van a permitir nulos y cuáles no, pero por ejemplo el campo fecha de baja es evidente que tiene que permitir valores nulos, ¿no? Porque no vas a crear un cliente y directamente lo vas a dar de baja, ¿no? Por poner un ejemplo. El resto de campos que hemos definido, bueno, pues el nombre, que en nuestro caso va a ser un varchar de 500 caracteres. El varchar de 500 caracteres, recordar que él asimila un string, pero que nos permite hasta 500 caracteres en este campo. El CIF, que le he metido un varchar de 20, aunque bueno, con 10-12 campos valdría. El email, le he puesto también otro varchar de 200, la dirección, el teléfono y el usuario son también varchar, ¿no? Es decir, cadenas de texto. Todos estos van a ser cadenas de texto, porque no nos hace falta otro valor para almacenar. La Power sí que la vamos a meter, digamos, cifrada, y vamos a utilizar para ello un var binario. Luego, cuando empezamos a hacer las inserciones, pues os contaré cómo se cifran y cómo se descifran las Power, ¿no? Para, bueno, pues en el caso de España, cumplir con la ley de protección de datos. Y luego la fecha de alta y fecha de baja, en nuestro caso lo he solucionado o lo voy a solventar cuando haga el diseño de base de datos real con un datetime, ¿no? Ya vimos que había más tipos de campos, teníamos el datetime 2, más tipos de campos de tipo fecha, quiero decir, o más tipos de valores que se pueden asignar a un campo, mejor dicho, de tipo fecha que se pueden decir, que se pueden utilizar. En este caso estamos utilizando datetime, pero como digo, se puede utilizar el datetime 2, el date, en este caso, pues nos vale con estos. Y esto es lo que va a tener la tabla clientes. Posteriormente me voy a crear una tabla que sea pedidos, de tal manera que un cliente puede tener n pedidos, y la clave principal de esta tabla va a ser el campo ID pedido. Va a tener una clave ID foránea que identifique el cliente. ¿Para qué? Para saber qué cliente tiene un pedido. Por ejemplo, queremos saber cuántos pedidos tiene el cliente 5, y puede ser que tenga 7. Bueno, pues filtramos luego aquí por el ID cliente y ya sabemos solo los pedidos que corresponden a este cliente, ¿no? Esta es la manera fácil de identificar cuántos clientes puede tener un pedido, ¿no? Aquí en el diagrama de entidad de relación sabemos que un cliente puede tener n pedidos. Bueno, de esta manera ya vamos a saber que si el cliente 5 tiene 7 pedidos, pues si filtramos por la clave foránea, que en este caso la clave foránea es esta, la clave primaria era la que tenía seleccionada antes, la clave foránea sería esta, lo representamos con la nomenclatura FK, pues de esta manera estamos vinculando la tabla clientes con la tabla pedidos. Va a ser un entero también, y bueno, la clave primaria y la clave foránea pues no van a permitir nulos, la fecha pedido tampoco va a permitir nulos, y la fecha anulación sí que va a permitir valores nulos. Y en nuestro caso, pues como son la fecha pedida y la fecha anulación, pues en nuestro caso van a ser también dos datetime, ¿no? Para trabajar con fechas que nos permiten guardar hasta una precisión de milisegundos. Luego llegamos a la conclusión que un pedido podía tener varias líneas de pedido, uno o n pedidos. Cada línea de pedido la vamos a identificar con el pedido correspondiente con la clave foránea y de pedido. La misma lógica que hemos utilizado para identificar qué cliente tiene qué pedidos. De esta manera, pues vamos a ver que el pedido 7, por ejemplo, tiene 10 líneas de pedido, o que el pedido 8 tiene 25 líneas de pedido, o que el pedido 2 tiene una línea de pedido. De esta manera, pues un pedido puede tener n líneas, y cada línea de pedido va a tener a su vez un producto. El producto va a ser clave foránea, pero de la tabla producto, que ahora vamos a ver los campos, ¿no? Así que por un lado tenemos la clave foránea que apunta a la tabla productos, y por otro lado la clave foránea y de pedido que apunta a la tabla y de cliente, ¿no? Si os fijáis, corresponden con las relaciones. Un pedido tiene 1 en líneas de pedido y un producto puede estar en 1 o n líneas de pedido. Luego, ¿qué más campos he definido en esta tabla? Bueno, pues los mismos que había como atributos, ¿no? El ID de línea de pedido va a ser la clave primaria que identifique de manera unívoca cada registro, es decir, con el ID de línea pedido 7, pues solo puede haber un ID pedido, un ID línea pedido, que va a corresponder a un ID pedido y a con un ID producto. Podríamos haber incluso creado la clave primaria como una tupla de estos tres, ¿no? Incluso, pero bueno, con que fuera con el ID línea pedido como clave primaria nos valdría para identificar bien el registro.
Luego he metido un campo PVP que va a identificar el precio de venta al público, que es un float. Ya explicamos en el vídeo anterior que vamos a tener un precio de venta al público en líneas de pedido y otro precio de venta al público en producto. En el campo PVP de la tabla producto va a estar el precio de venta actual, y en el campo PVP de la tabla líneas pedido va a estar el precio de venta de la fecha en que se realizó el pedido. De esta manera, pues el producto podrá ir cambiando de precio con el tiempo y no afectará a los pedidos ya hechos ni a las facturas. Luego en la tabla pedidos tenemos también la cantidad que identifica el número de unidades que se han comprado, y bueno, voy a quitar lo que estoy seleccionando, y tenemos también el IVA detalle, ¿no? Que será el total de IVA que se calcule. En este caso le he puesto un float por si acaso el IVA en algún momento pues puede ser 4.5, 7.6, ahora mismo en España puede ser un 4, un 21 o un 10%, creo. Sí, creo que son esos 3 porcentajes los que pueden ser. Bueno, pues sería, aquí iría el porcentaje y luego habría que calcular. Es decir, el precio en este registro pondría, por ejemplo, un producto, una unidad de un producto, con un precio de, por ejemplo, 10 euros y con un IVA del 10%. En este caso, pues luego en el total de la factura que habría que calcular aquí y el total de IVA, pues podríamos utilizar estos valores para calcularlo. En este caso, si el precio de venta al público es 10, la cantidad es 1 y el IVA es el 10%, pues el total de la factura pues será 11, ¿no? El total de IVA será 1 y el total de productos pues será 10, ¿no? Pero bueno, esto ya cuando vayamos creando la aplicación y vayamos creando los procedimientos almacenados que nos calculen el total de las facturas, ya lo iremos viendo. Pero bueno, quería explicaros el porqué de estos valores y de estos campos, ¿no? Y de momento pues tenemos 3 tablas hasta el momento con las que podemos identificar las líneas de pedido de cada pedido. Luego tenemos la tabla producto, tenemos como clave primaria el identificador del producto, que en nuestro caso va a ser también un autonumérico que se irá incrementando con cada inserción, va a ser del tipo Identity, que ya lo contaré en qué consiste el Identity, pero bueno, básicamente ya os dije que en cada inserción se iba incrementando en una unidad de manera automática el identificador de cada registro. Luego tenemos el código producto, que aquí lo he especificado como GUID, pero cuando haga el diseño de base de datos, pues no sé si voy a ponerle un varchar de 16 caracteres y luego crear los códigos de productos con la función newGuid, o voy a poner el campo específico que hay en base de datos para representar los identificadores únicos de pedido, ¿no? El código de producto nos vale pues para identificar de manera única el producto. Y luego cuando hagamos el diseño real de la base de datos podemos poner también una restricción de que este campo sea unique, ¿no? Es decir, que no se pueda repetir igual que la clave primaria. Luego tenemos un campo PVP que es del tipo float, el precio de compra, que es del tipo float. El precio de compra representaría el precio de compra al que se compró a nuestro proveedor, ¿no? Digamos sería el precio de coste. El precio de coste nunca debe ser mayor el precio de venta normalmente, ¿no? A no ser que si quieras hacer promociones muy grandes, si quieras atraer público para luego vender otras cosas más caras, en fin, esto ya sabrán más los de marketing que un humilde programador. Y luego pues tenemos un campo tangible que lo he puesto como bit, que puede ser, si es 1 es que es tangible y si es 0 es que es intangible, ¿no? Lo he identificado como bit, que es similar a un booleano. Puede tomar los valores 1 o 0. Y luego le he metido también el campo IVA actual, que es exactamente lo mismo que os he comentado aquí que con el IVA al detalle, pero en el momento actual de fecha actual. El de IVA detalle de la tabla en líneas pedido pues puede ser el que tuviera hace un año, por ejemplo, que fue cuando se hizo el pedido. El que tuviera hace un año el producto cuando se hizo el pedido, me refiero. Y luego tenemos también pues el stock disponible, ¿no? Para saber si hay productos disponibles y se pueden vender, porque suponeros que tenemos un pedido con 7 ratones, pero en el almacén quedan 2, ¿no? Bueno, pues esto había que tenerlo en cuenta a la hora de meter los pedidos por la web, o en el caso que esta base de datos se utilizara simplemente para gestión interna en la aplicación de escritorio que se utilizará para ello. Y por último nos queda por contar la tabla factura. La tabla factura pues consiste en un campo de factura que la tenemos también como clave primaria, y le tenemos luego también puesto una clave foránea al ID de pedido, ¿no? Como es evidente, pues una factura puede tener un pedido y bueno, pues se tienen que relacionar de alguna manera, ¿no? Y en este caso pues lo hacemos diciendo que ID de pedido es una clave foránea de pedido, ¿no?
De esta manera relacionamos de manera única cada pedido. Así, cada pedido únicamente puede tener una factura en este caso. En el caso que la factura se necesita anular, pues este campo, el campo fecha anulación, en un principio lo pondremos como null, que permita nulos, y cuando se produzca una anulación, pues actualizaremos la fecha de anulación. ¿Qué más campos tiene? Bueno, pues el total de productos, el total del IVA y el total de factura, que son float, porque permiten decimales. Aquí podríamos haber puesto un campo decimal también, o otro campo con mayor precisión, pero para el ejemplo, pues con un float no va a valer. Y luego pues tenemos el datatime fecha factura y, como digo, el datatime fecha anulación. Comentaros que en este diagrama únicamente, pues el diagrama lo dejaré subido como recurso con la clase. No estoy marcando aquí qué campos van a permitir nulos y qué campos no van a permitir nulos, pero por ejemplo la fecha de baja no vamos a permitir nulos, la fecha de anulación vamos a permitir nulos. Esto ya lo cuento cuando haga el diagrama real. La fecha de anulación va a permitir nulos también, y luego pues podemos determinar pues que por ejemplo la dirección pues no sea obligatoria, o que el usuario y la password pues sean o no obligatorias, en función de si queremos que... Bueno, el usuario y la password sí que deberían ser obligatorias, ¿no? Si el cliente va a comprar vía web, pues que menos que cuando entre que el usuario y la password sean obligatorias, ¿no? Pero la dirección y el teléfono pues quizá no. Si el mecanismo de recuperar contraseña lo hacemos con email, pues quizá no nos haga falta. Bueno, en función de cómo quieras trabajar luego tú con tu base de datos o la web que vayas a crear, pues define los campos de una manera o de otra. Así que, como digo, en el siguiente módulo, cuando empecemos a crear nuestra base de datos, ya especifico en tabla, en el formato de diseño de SQL, pues qué campos van a permitir nulos y cuáles no. Así que, bueno, con esto yo creo que ha quedado más o menos claro el diagrama. Os iba a comentar también algunas cosas sobre la normalización de base de datos. Para los que no los conozcáis, pues la normalización de base de datos es el proceso pues que consiste en asignar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación a este modelo que tenemos aquí, para permitir optimizar y minimizar la redundancia de datos. En nuestro caso esto está en tercera forma normal, y bueno, voy a contar un poquito por encima las tres primeras formas normales, pero esto en realidad a nivel teórico es bastante tedioso bajo mi punto de vista, y luego yo en los proyectos en que he trabajado realmente ninguno nos hemos puesto a hacer un diseño de base de datos para ver si cumplían las formas normales o no. En el momento que está en tercera forma normal, como es este, pues yo creo que es más que suficiente. Si estás en proyectos grandísimos, pues quizás si te venga bien optimizarlo todavía más a cuarta forma normal o quinta forma normal, pero como digo, en la mayoría de trabajos, por lo menos en los que yo he estado hasta ahora, no es necesario optimizar tanto. Así que bueno, voy a dar una pincelada de lo que son las formas normales. Si queréis ampliar información, pues hay mucha documentación por internet, pero en nuestro caso os voy a decir que una tabla está en primera forma normal si todos los atributos son atómicos, es decir, si los elementos del dominio pues son simples e indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, que en el campo teléfono pues solo se permita un valor teléfono, no que se permita el teléfono separado por comas. Y bueno, que las tablas siempre deben tener el mismo número de columnas, los campos no clave deben identificarse por la clave, es decir, lo que os he comentado antes, de que en el momento que tengamos una clave primaria identificada de este tipo con un valor autonumérico, cuando tengamos el valor, por ejemplo, para un cliente 5, sabemos que todos los registros de esta tabla no se van a repetir, y cuando filtremos por el cliente 5 pues solo van a aparecer los datos de un cliente. Y además, pues para que se cumpla la primera forma normal, pues no debe haber valores repetidos dentro de la misma base de datos, es decir, no puede haber dos registros exactamente iguales, que en el momento que estamos metiendo esto como clave primaria, pues ya dos registros exactamente iguales no vas a poner. Luego decimos que una relación está en segunda forma normal si cumple la primera forma normal y si los atributos que no forman parte de ninguna clave dependen de forma completa de la clave principal, esto que os acabo de mencionar. Es decir, que no existan dependencias parciales y que todos los atributos que no son clave principal, es decir, en este caso estoy haciendo el ejemplo con la tabla clientes, pero aplica exactamente igual para los otros. En este caso todos estos atributos pues deben depender únicamente de la clave principal. Y por último deciros que está en tercera forma normal si cumple la segunda forma normal y si no existen dependencias funcionales transitivas entre los atributos que no son clave. Esto queda un poco enrevesado, pero ahora básicamente supongamos que tenemos un campo X que nos permite identificar un campo Y. Y luego por otro lado tenemos
este mismo campo X que nos permite identificar un campo Z, pero que luego este mismo campo Z nos permitiría identificar el campo Y. Esto sería una dependencia funcional entre atributos, ¿no? Bueno, os quería dar unas pinceladas mínimas de lo que es la normalización, porque como digo, yo a nivel teórico pues sí me ha tocado estudiarla tanto en la carrera, en la base de datos, como bueno, pues luego después para algunos cursos y certificaciones que me he tenido que sacar, pero a nivel práctico pues no la he tenido que utilizar nunca hasta el momento en todos los proyectos en los que he trabajado, con lo cual con tener un diseño de base de datos estable y que cumpla, como digo, hasta la tercera forma normal y que tenga una cierta lógica, pues creo que es más que suficiente, ¿no? Y nada, pues una vez que ya tenemos más o menos claro cuál va a ser nuestro diseño de tablas, que es este que tenemos aquí, el diseño de tablas que vamos a pasar luego al Management Studio, pues va a ser este. Una vez que tenemos esto claro, pues en el siguiente módulo pues ya empezaremos a crear nuestra base de datos, ¿no? Por fin vamos a volver al Management Studio, que en este módulo lo hemos tenido un poquito abandonado, pero creo que era importante pues dar estas, digamos, pinceladas de lo que es la entidad de relación y lo que es el que va a ser nuestro modelo de base de datos. Pues una vez que tenemos esto ya hecho y lo tenemos claro, en el siguiente vídeo ya vamos a crear nuestra propia base de datos y vamos a empezar pues a definir pues todas estas tablas que tenemos por aquí. Y cuando empecemos a definir estas tablas, pues ya podremos ver lo que son los conceptos, el concepto de identity, lo que es el concepto de unique, cómo definir pues las relaciones entre tablas, bueno, ese tipo de cosas que se van viendo cuando vas creando la base de datos. Y nada, no me enrollo más, que este vídeo al final se está alargando más de lo que me gustaría. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo ya creando nuestra base de datos. Por el momento, pues nada más que contaros. Bye bye, hasta luego chicos.